religiosos que no aceptaron, no recibieron la venida del Señor Jesús, pero fue un año o fue un tiempo de visitación. En Dios hay tiempos específicos, y la Biblia enseña cómo el Señor Jesús vino al tiempo de Dios a la tierra. Es decir, que en el mundo podemos nombrar el tiempo cronos o el tiempo cronológico, que corre por supuesto de enero a diciembre, de lunes a domingo, hermano, y de 1 a 24 horas. Y ese es el tiempo cronológico, el tiempo cronos. Pero también en Dios está el tiempo kairos, que son tiempos específicos de Dios, tiempo específico. Y la venida del Señor Jesús fue en un kairos de Dios, en un tiempo específico de Dios, que no tenía que ver con el tiempo cronos, sino con el tiempo que Dios había tenido preparado para que el Cristo Jesús, nuestro Señor, viniera a la tierra. Ahora, dice este versículo 16, que la ley y los profetas se proclamaron, o se predicaron, o se enseñaron hasta Juan. Y eso me pone a pensar a mí, porque cuántas veces hemos predicado a la ley y hemos predicado a los profetas, quizás sin darnos cuenta. Nos hemos dedicado a predicar la ley y a predicar los profetas. Sin embargo, dice aquí que la ley y los profetas se predicaron hasta Juan. Y desde entonces, ¿qué se predica ahora? El reino de Dios. El reino de Dios. Dice ahí, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, y desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan a entrar por él. Entonces hay una predicación que debe de prevalecer en mi boca y en mi vida, y es la predicación del reino de Dios, de la visitación del reino de Dios a la tierra. Es decir, que cuando Juan el Bautista empezó a predicar la palabra, él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el Señor Jesús empezó su predicación, también dijo: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, que el reino de Dios visitó esta tierra en el Señor Jesús. En él visitó esa tierra. Ahora, la ley y los profetas se predicaron. Y yo debo tener cuidado de no predicar la ley y los profetas, tal vez usar la ley y los profetas, pero para predicar el reino de Dios, para predicar la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, vaya conmigo a Lucas capítulo 4, porque quiero hablarle del año del jubileo, el año de esa visitación de Dios, que obviamente está ahora con nosotros, y el que la trajo fue el Señor Jesús a la tierra. Es un tiempo especial. Es un tiempo específico. El Señor Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: si tan solo conocieras el tiempo de tu visitación. Es decir, que hay gente y hubo gente que no conoció el tiempo de la visitación del Señor. Pero el tiempo de la visitación del Señor es tan especial, que el Señor Jesús mismo lloró porque no habían conocido el tiempo de la visitación del Señor, que es el tiempo o el año del jubileo, el año cuando el pueblo puede ser bendecido y la puerta se ha abierto. En Lucas capítulo 4, versículo 17, dice que le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces empieza a proclamar lo que ese año o ese tiempo, no, cuando hablo año no estoy hablando solamente de 365 días, sino de un tiempo específico de Dios de visitación a la tierra. Y ese tiempo de visitación a la tierra, cuando él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice: porque me ha ungido. Me ha ungido para predicar, lo primero que dice, el evangelio a los pobres, buenas noticias a los pobres. Es decir, que había gente necesitada, había gente pobre, no solamente económicamente, sino de espíritu, y que necesitaban esa visitación de Dios, tanto para una solución tanto para su pobreza económica como su pobreza en espíritu. Es decir, que el Señor Jesús vino a levantar al hombre. Esto traía el día de la visitación. Anunciar el evangelio a los pobres. También dice: me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Es decir, que el año favorable del Señor, o el día de la visitación de Dios, o el año del jubileo, tiene que ver también con libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente ha estado cautiva? ¿Cuánta gente vive cautiva? ¿Cuánta gente estaba cautiva en el tiempo del Señor Jesús? Y el Señor Jesús vino para eso, vino para proclamar libertad a los cautivos. Vino para eso fue ungido,
para poder romper esas ligaduras. Además dice que también para proclamar libertad, la recuperación de la vista a los ciegos. La palabra proclamar obviamente es predicar. ¿O qué es predicar? Es proclamar. Entonces cuando dice el Espíritu del Señor me ha ungido para proclamar o para predicar un evangelio a los pobres. También me ha ungido para que predique libertad al cautivo. Es lo que debemos de saber, que el Señor Jesús, Él tiene poder y está liberando el día de hoy. Amén. Él libera el día de hoy. No importa la atadura que el hombre tenga. No importa, no existe atadura que el Señor Jesús no pueda romper. Son ataduras que Él rompe. Muchos de nosotros hemos sido testigos de ataduras que el Señor rompió, nos liberó. Y al liberarnos obviamente experimentamos esa libertad y la libertad para entregarnos a Él. Pero Él vino a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Es decir que hay ciegos físicos, pero también hay ciegos espirituales también. Y a ambos el Señor puede abrirle la vista. A ambos el Señor puede abrir que la luz resplandezca y que puedan mirar, que puedan ver. Cuando hablamos de la ceguez espiritual, estamos hablando de una ceguez que no permite ver el reino de Dios. Dice Pablo, dice que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces el evangelio es una luz. Y Dios quiere que en todos resplandezca esta luz. Sin embargo, sí hay ciegos físicos y hay ciegos espirituales. Pero el Señor Jesús, Él vino a manifestar el poder de Dios. Diga conmigo, el poder de Dios. Por eso, la ley y los profetas se predicaban hasta Juan. Pero desde entonces, ahora se predica el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del poder de Dios. Cualquier situación que yo me enfrente en la vida, debo de saber que Dios tiene poder y que su poder es para nosotros. Y debo de abrir mi entendimiento a un reino de Dios real en medio nuestro, que realmente Dios puede obrar y que nosotros somos producto de ese reino de Dios, que Él nos liberó, que Él abrió camino para nosotros. Dice que Él vino para abrir la vista a los ciegos, para la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Hay gente oprimida. Y cuando hay gente oprimida también, estoy hablando obviamente también de opresiones demoníacas, de opresiones diabólicas. Es decir, que tal vez la persona no esté cautiva a un vicio, pero puede tener opresiones de soledad, opresiones, hermano, internas que no le permiten caminar con libertad, que no le permiten hablar con libertad, que no le permiten expresar con libertad, que no les permite vivir una vida libre. El miedo es una atadura muy grande. El miedo es una cosa, el temor, el miedo es algo que no deja a las personas vivir. No deja a las personas experimentar la vida. Puede ser que haya gente que viva, nosotros aquí, gracias a Dios, vivimos en un lugar muy tranquilo, gracias a Dios. Pero en nuestros países puede haber áreas específicas donde hay mucha violencia. Y mientras la gente camine con miedo, ese miedo no los va a dejar ser libres, no los va a dejar disfrutar la vida. Y el tiempo va a pasar 1 año, 2 años, 15 años, 20 años, y el temor no les ha permitido disfrutar esa libertad. Pero cuando alguien vence el miedo, cuando alguien dice sí, no más miedo, no vamos a dejar que el miedo nos controle. Pero el Señor Jesús vino para libertar a los oprimidos, aquellos que están oprimidos, para que ellos puedan experimentar la libertad y puedan disfrutar la vida en Dios. Y el versículo 19 dice, para proclamar el año favorable del Señor, que tiene que ver con el año del jubileo, con el año de la libertad. Versículo 20 dice que cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura. Entonces vino a decirles que ese es el día de la visitación. La Biblia Peshitta, en el versículo 19, porque la Biblia Peshitta divide el versículo 18 en dos, y
Ese versículo, el versículo 19 en la Biblia Peshitta dice: para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Pero me llamó la atención esto que dice esta versión: para fortalecer con el perdón a los quebrantados. Y entonces me enseña eso, que el perdón fortalece. Diga conmigo: el perdón fortalece. Tal vez alguien diga: es que no puedo contra esto. Quiero decirte algo, mi hermano: el perdón fortalece. Dicen los psicólogos que la raíz de todos los vicios es la culpabilidad. Posiblemente sí. Ellos dicen que la raíz de todos los vicios, hay muchos vicios. Hay vicios de alcohol, hay vicios de droga, hay vicios de comer, hay vicios de toda índole en esta tierra. Y los psicólogos dicen que la raíz de todos los vicios es la culpabilidad. Pero dice esta Biblia Peshitta, dice que vino para fortalecer con el perdón a los quebrantados. Es decir, que si alguien, mi hermano, se está débil a causa de no haber sido perdonado o no sentirse perdonado o sentir culpabilidad, quiero decirte que el perdón de Dios fortalece. Cuando alguien viene y se entrega a Dios y recibe el perdón de Dios y Dios viene sobre él, hermano, y siente esa paz y ese descanso, lo más seguro es que los vicios se van a ir. Al menos conmigo pasó, pues. Conmigo pasó, siendo alcohólico, siendo borracho y deseando con todo el alma quitarme esa cadena. Sin embargo, para mí era muy pesada. Era más fuerte que mis fuerzas. Hasta cierto punto me había resignado que yo no podía dejar eso. Era una atadura. Pero cuando vine al Señor y le entregué mi vida, ni me esforcé siquiera. Simplemente el perdón fortalece, mi hermano. El perdón da fuerza. Es que repito, si hay alguien que dice: es que no tengo fuerzas contra esto, lo que tengo que hacer es recibir el perdón de Dios. Y al recibir el perdón de Dios, debo de perdonarme a mí mismo también. Porque a veces Dios nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y estamos todavía viviendo con el pasado y dejando que el pasado nos atormente. Pero si yo recibo realmente el perdón de Dios sobre mi vida, voy a recibir fuerzas contra aquello que está atacando mi vida. El perdón fortalece, dice esa versión, para fortalecer con el perdón a los quebrantados. Y para proclamar, dice esta versión, el año favorable de Yahvé o de Yahweh, dice esta versión. La Biblia amplificada clásica, ese versículo 19, la Biblia amplificada clásica en inglés, al español por supuesto dice: para proclamar el año agradable. Mire a lo que vino a hacer el Señor, porque es una visitación, es un kairos de Dios. Por eso le decía que hay cronos, que es un tiempo cronológico, pero hay kairos de Dios, que es un tiempo específico. Y el Señor Jesús vino en un tiempo específico de Dios a la tierra, y hoy estamos viviendo en ese tiempo de la visitación del Señor Jesús. Es decir, que cuando Él se fue al cielo, Él dijo: no los dejaré huérfanos. Si pensaban que se iban a quedar solos, que me iba a ir y que ahora, como el Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Debes de saber, dijo el Señor Jesús, que no los dejaré huérfanos. Enviaré otro consolador. ¿Por qué otro consolador? Porque Él era un consolador. Y les enviaré otro consolador para que esté con vosotros. Y entonces no estamos solos. Y esa versión amplificada clásica dice: para proclamar el año agradable y aceptable del Señor, el día, mira lo que dice esta versión, el día en que la salvación y los favores gratuitos de Dios abundan profusamente. Eso es lo que trajo el Señor Jesús. Y hasta el día de hoy sigue eso todavía. Es decir, que el día de hoy está la puerta abierta, estamos en ese kairos de Dios, estamos en ese tiempo de Dios, y muchos lo estamos aprovechando, pero también desafortunadamente son más los que no lo están aprovechando. Quizás están esperando otra visitación del Señor. Quizás están diciendo: bueno, si volviera a venir, si lo volviéramos a ver caminar otra vez aquí en la tierra, y se están perdiendo la visitación que el Señor Jesús ya hizo y la era que hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo este tiempo. Lo que dice este versículo, dice: el día en que la salvación y los favores gratuitos de Dios abundan profusamente. Profusión quiere decir
abundancia o cantidad excesiva. Hoy es el tiempo, diga conmigo, hoy es el tiempo. Por eso yo debo de proclamar y entrar en el reino de Dios. Porque la ley y los profetas se proclamaron, se predicaron, se enseñaron hasta Juan. Hasta ahí. Desde entonces, ahora lo que se predica, lo que se proclama es el reino de Dios. Dios está aquí en medio nuestro. Dios habita en medio nuestro. Tú puedes hablar con Dios. Tú puedes desprender virtud del Señor. No solamente como aquella mujer que tenía flujo de sangre y que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Sino que nosotros también podemos acercarnos con fe al Señor. Por eso cantamos, con mi fe yo alcanzaré. Con mi fe. Entonces debo de saber que el reino de Dios está aquí. Debo de creer. Pero hay un problema, que el diablo nos recuerda nuestros errores. Nos recuerda nuestras faltas y nos dice por qué no merecemos. Pero cuando entiendes que Dios te quiere dar gratuitamente, diga conmigo, gratuitamente. Quiere decir que en el momento que yo necesito de Dios, yo digo, Señor, yo recibo por tu gracia. Yo recibo por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. No recibo por mis obras. No recibo porque me porté bien. No recibo porque nunca he cometido un error. Yo recibo por la gracia de Cristo Jesús. Yo recibo de Dios mi sanidad, mi fortaleza, mi bendición, por la gracia de Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y entonces quito el pensamiento de que me he equivocado, he cometido errores, he hecho lo que no debía de hacer y por eso no soy bendecido y por eso no soy salvo y por eso no soy sano y por eso no estoy libre. Yo debo de rechazar todo eso, decir, no, Señor, yo quito eso de mi corazón, de mi mente y descanso solamente en la gracia que viene de ti, Señor. Pero este es el año de libertad. Este es el año del evangelio a los pobres. Este es el año para abrir los ojos, para decir, Señor, yo sí quiero que tu luz me resplandezca. Yo sí quiero, Señor, ser bendecido. Entonces, es el año cuando los favores de Dios abundan profusamente, en abundancia o en cantidad excesiva. Cuando hablamos del año del jubileo, vaya conmigo a Levítico 25. No voy a predicar la ley, voy a usar la ley para predicar el reino de Dios, que es otra cosa. Por eso no hay que predicar la ley de los profetas, hay que predicar el reino de Dios. Dice Levítico 25, dice el versículo 8, Levítico 25, 8. Dice, contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años. ¿Estamos ahí? Levítico 25, 8. ¿Sí? ¿Sí? Versículo 9. Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero. Ese cuerno de carnero era la trompeta. No vaya a pensar que en el tiempo del Señor Jesús o en el tiempo de la ley las trompetas eran como estos metales. No, eran cuernos de carnero. Obviamente algunos los bañaban de bronce, cosas así. Pero la trompeta se tocaba en ese día, y dice ahí, el 10º día del mes, del séptimo mes, el 10º día del séptimo mes, en el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Entonces el año del jubileo iniciaba con un toque de trompeta. Era el día de la expiación, era el día del perdón. El que tocó la trompeta fue el Señor Jesús, mi hermano. Él fue el que vino a la tierra. Él fue el que en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Él fue el que trajo el día de la expiación, es decir, el día del perdón. El día cuando el hombre puede ser perdonado, el día cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo y ahora la puerta estaba abierta para entrar al lugar santísimo. Pero iniciaba con un toque de trompeta, el día del Señor, el día de la visitación, el día de la expiación. Y esa trompeta fue el Señor Jesús mismo. El versículo 11 dice, tendréis el 50º año como año de jubileo, después de las
49 años, es decir, 7 semanas de 7. Después del año 50, como año de jubileo, y dice que este año, dice, no sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar, porque es jubileo, dice, o será santo, de lo que produzca el campo comeréis. Entonces el año del jubileo era para liberalidad y para ser libre del egoísmo. Diga conmigo, libre del egoísmo. Por eso cuando el Señor Jesús ascendió al cielo y vino el día de Pentecostés, y aquellos creyentes experimentaron el día del perdón, experimentaron el año del jubileo, experimentaron la visitación de Dios, ellos le perdieron el valor a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque era un año de jubileo. Solamente que el año de jubileo puede haber parado en algunos porque consideraron, bueno, el Señor Jesús no ha venido y yo tengo cosas que hacer, y se envolvieron más en las cosas de la vida, pero nosotros todavía podemos vivir en ese jubileo. Y es el año de la liberalidad, y es el año de ser libres del egoísmo, libres del solamente obtener. Este año 50 dice, no vas a sembrar, ni vas a cegar, sino que vas a comer de lo que produzca la tierra, va a haber en abundancia. Pero vas a ser libre del egoísmo, vas a ser libre de ese pensamiento solamente de tener más y más. Por eso cuando el Señor Jesús vino, Él tocó esa trompeta y dijo, la bendición de Dios está aquí. Y debes de cambiar de estilo de vida. En el principio, la tierra estaba bajo maldición. Adán caminó bajo esa maldición. El hombre después de Adán caminó bajo esa maldición. Y en esa maldición, la tierra le producía solo espinos y abrojos. Y con sudor de su frente comían el pan. Pero cuando vino el Señor Jesús, Él enseñó que el reino de Dios es diferente. Por ejemplo, cuando había una multitud que necesitaba comer, no dijo, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a esto? Sino que dijo, ¿qué hay? Dijeron, bueno, hay 5 panes y 2 peces. Dijo, tráiganlos. Vamos a bendecirlos y el Señor prosperará. Si todos conociéramos, entendiéramos, descifráramos esa ley, mi hermano. Simplemente traer al Señor, decir, Señor, aquí está, Señor. No es mi compromiso proveer, el compromiso es tuyo, Señor. Soy libre del egoísmo. Diga conmigo, soy libre del egoísmo. Yo debo de saber que Dios siempre nos va a dar. Amén. Yo debo de descansar en ello. Dios siempre me va a dar. Lo único que tengo que hacer es mi parte. Traigo lo que tengo al Señor. Yo no le escondo nada al Señor. Y Dios prosperará. Dios hará el milagro. Cuando tenían que pagar el tributo, le dijo o el dracma del templo, pues la moneda del templo, le dijo a Pedro, le dijo, ve y toma un pescado y el primero que saques. Él iba a sacar muchos, no uno, muchos. Porque Pedro era pescador. Y él caminaba en la bendición del Señor. Él aprendió a caminar en la bendición del Señor. Y él fue al agua, al lago, al mar, y él sacó muchos pescados. Pero tuvo que decirle el primero, no el segundo ni el tercero, porque vas a sacar muchos. Pero el primero que saques traerá una moneda, un estater, y entrégalo por ti y por mí. Pero entendieron los discípulos que ellos estaban caminando en el reino de Dios. ¿Cómo hace las cosas el Señor? Cuando Pedro le presta la barca al Señor Jesús para predicar, y después de predicar el Señor Jesús, le dice el Señor Jesús a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Y él dice, Señor, hemos pescado toda la noche. Hemos pescado toda la noche bajo el sistema del mundo, bajo el esfuerzo del mundo, bajo el conocimiento del mundo. Pero porque tú lo dices, lo vamos a hacer. Y dice que agarraron una gran cantidad de peces que la barca casi se hundía. Y entonces Pedro se espantó. Él entendió, esto es el reino de Dios. Y dice que le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero le dijo, ven en pos de mí, sígueme porque de ahora serás pescador de hombres. Y empezaron a entender lo que es el reino de Dios. Debemos de proclamar el reino de Dios. Y entonces el año del jubileo, porque el Señor Jesús dijo, ahí en Lucas 4:19, 4:20, que es un pasaje de Isaías 61, dice que vino para proclamar el año favorable del Señor. El año de bendición. Y entonces dice ahí que se quitaría el egoísmo y sería el año de la liberalidad. Además el versículo 13 dice, en este año de jubileo
cada uno de vosotros volverá a su propia posesión. Es decir, que el año era para recuperar lo que se perdió. Era el año de deudas canceladas y de deudas perdonadas. Yo debo de saber que si el Señor Jesús vino a la tierra, ¿cómo sabemos que el Señor Jesús vino? Y estamos todavía en esa dispensación, en esa era todavía, cuando todavía está en efecto 100% el sacrificio de Cristo Jesús y el perdón de los pecados. Entonces, el que no recibe perdón de pecados el día de hoy, el perdón de sus faltas, hermano, se la está perdiendo. Pero hoy la puerta está abierta. Hoy es el año de jubileo. Hoy es el año de libertad. Hoy es el año de venir y comprar sin precio y sin dinero. Hoy es el año de venir y solamente aceptar, recibir el perdón. Recibir, mire, el día de hoy. El día de hoy hay vamos a decir que hay en la administración que tenemos el día de hoy en este país, pareciera que hubiera una persecución contra los indocumentados, amén. Vamos a decirlo de esa manera, pues. Pero allá como en el año 88, 87, 88, se abrió una amnistía, donde era muy fácil legalizar. Y yo conozco personas, conozco una en específico, que a él, su patrón le dijo, mira, manda esa aplicación. El patrón le llenó la aplicación, le puso la carta en la mano, se las entregó en la mano y le dijo, pero la envías, le dijo. La envías. Y le dije, ¿qué hiciste? Dijo, no, pues es que la gente decía que era puro cuento nomás, que era pura tranza y que esto no iba a servir, y yo lo eché a la basura, dijo. Eso fue en el 88. El día de hoy sigue indocumentado todavía, el día de hoy, 2025. ¿Por qué? Porque hubo un año que la puerta estaba abierta y que muchos agarraron. Yo hablé con otro, estoy hablando cuando yo llegué a Estados Unidos, allá en el 90 por ahí, 89. Hablé con aquel y yo le pregunté, ¿y qué tan difícil era? Dijo, no, era muy fácil. Uno iba a la oficina, aplicaba y al tercer día te llegaba tu tarjeta, tu permiso a tu casa. Dice, creo me dijo él, dice, yo fui el lunes y el jueves me llegó mi tarjeta a mi casa, mi permiso de trabajo y mi residencia después. Estamos hablando de aquel tiempo. Pero la gente no aprovechó, la gente no lo hizo. Y entonces hay un día de visitación. Piensa en el perdón. Hoy es día de perdón. Seguramente que en el día final, mi hermano, cuando esté el juez sentado y estén mandando a condenación a todos los que no recibieron el perdón, van a querer el perdón ese día. Pero el día del perdón es hoy. Hoy es el año del jubileo. Hoy es el año de la libertad. Y entonces, dice ahí que es el año de recuperar lo que se perdió. Es el año de deudas canceladas, es el año de deudas perdonadas. Que Dios me diga borrón y cuenta nueva. Diga conmigo borrón y cuenta nueva. Mire mi hermano, eso es maravilloso. Delante de Dios borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Solamente por poner la fe en Cristo Jesús, en el sacrificio, en la cruz del Calvario. Y hoy puedo recibir. Y si alguien dice, no, es que no me considero digno, bueno, tú te la pierdes. Porque nadie es digno. Porque Dios encerró a todos bajo pecado. Para que esto fuera por gracia. Para que esto nadie lo pudiera comprar. Y para que nadie pudiera ser digno de recibirlo. Sino que para que la bondad de Dios se mirara. Nosotros proclamamos la bondad de Dios, mi hermano. Es el año de la visitación. Es el año de recuperar lo que se perdió. Y el versículo 21 dice, yo entonces os enviaré mi bendición en el 6º año, de modo que producirá para 3 años. Está hablando de los últimos 7 años al año 50. Versículo 22. Cuando estéis sembrando en el 8º año, todavía podréis comer cosas añejas de la cosecha, comiendo de lo viejo hasta el año 9 cuando venga la cosecha. Entonces el año del jubileo, la provisión y los milagros sobrenaturales son y serán abundantes y han sido abundantes en el año del jubileo. ¿Cuántos queremos milagros de provisión abundantes? Mire mi hermano, el día de hoy están aquí en la tierra. El que no los aprovecha es porque no quiere, pero hoy puedes creerle a Dios. Hoy puedes creerle al Señor.
¿Sabe por qué Dios no quiere que lo limitemos en recibir? Porque si lo limitamos en recibir, nos limitamos en lo que podemos dar también. Pero hoy están los milagros de Dios, la provisión sobrenatural de Dios. Hoy puedo creerle a Dios, hoy puedo recibir la palabra de Dios y decirle: sí, Señor, yo te creo, Señor. Y cuando tú dices que me vas a bendecir y me vas a sobreabundar, yo recibo, Señor. Yo recibo que tú sobreabundes. Me gusta ese versículo de Filipenses 4:19, cuando dice que Dios proveerá a todas vuestras necesidades. Y me gusta decir esto: no conforme a pobreza, no conforme a escasez, no conforme a necesidad, sino conforme a sus riquezas en gloria. Dice: mi Dios pues proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si Dios dice: no te voy a proveer conforme a pobreza, no te voy a proveer conforme a escasez, no te voy a proveer conforme a necesidad, te voy a proveer conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, yo le digo: sí, Señor, yo recibo. Aunque mi ser interior diga: no mereces, ¿qué importa que no merezca? Él quiere hacerlo. Diga conmigo: Él quiere hacerlo. Esto es lo maravilloso, mi hermano, que Él quiere hacerlo. Él se va a gozar, Él se va a gozar en darme. ¿Cuántos maridos nos gozamos en bendecir a nuestra esposa? Amén. Yo me gozo, hermano. Yo me gozo. Gracias, Señor, me da la oportunidad. Puedo hacerlo, Señor. Puedo bendecirla. Puedo ser de bendición. Mire, Dios se goza cuando nos bendice, cuando nos da. Y entonces dice que ese año sería de abundancia. Dice: cuando estéis sembrando en el 8º año, todavía podréis comer cosas añejas de la cosecha de lo viejo hasta el año 9, cuando venga la cosecha. Va a haber provisión sobreabundante, y hay provisión sobreabundante en el año del jubileo. El versículo 25-50 dice: entonces él, el que se vendió, entonces él con su comprador calculará desde el año en que se vendió a él hasta el año de jubileo, y el precio de su venta corresponderá al número de años. Los días que estará con él serán como los días de un jornalero. Dice: si aún le quedan muchos años, devolverá parte de su precio de compra en proporción a ellos por su propia redención. Y si quedan pocos años hasta el año del jubileo, así los calculará él en proporción a los años, devolverá la cantidad de su redención. Y entonces en el año de jubileo, las cosas se valoran según lo que falte para ese año, o las cosas se valoran según lo que falte para ese año. Por eso la iglesia del principio perdió el valor de las cosas materiales al creer que la venida del Señor estaba cerca. Es decir, que la gente se podía vender como esclavos. Al estar escasos económicamente, al no tener, ellos podían venderse como esclavos. Pero ¿cuál era el valor? El valor era dependiendo lo que faltara para el año del jubileo. O sea, si todavía faltaban 49 años para el año 50 del jubileo, obviamente el valor era grande. La persona tendría que trabajar toda su vida, o por lo menos 49 años. Pero si faltaban 2 años para el año del jubileo, el valor era mucho menor, porque solamente trabajaría 2 años, porque todos los esclavos tendrían que salir libres en el año del jubileo. Quiero repetirle el versículo de Lucas 4:19, cuando dice que sería el año favorable del Señor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar, entre otras cosas, el año del jubileo, o el año favorable del Señor. El año cuando está la visitación de Dios abundante. Y entonces, Señor, gracias, Señor, porque Cristo Jesús vino y hoy todavía estamos en ese año, mi hermano. ¿Cuándo se acaba ese año? Obviamente cuando Cristo Jesús venga, mi hermano, y sus enemigos sean vencidos, sean destruidos. Y entonces el que no entró, no entró. Pero los que entramos, mire, volvamos a la situación migratoria que se vive en esta administración, en este país ahora. Los que arreglaron a fines de los 80s
y agarraron residencia y se hicieron ciudadanos, ellos no tienen los problemas que algunas otras personas están teniendo. ¿Por qué? Porque aprovecharon cuando la puerta estaba abierta. Tuvieron a bien aprovechar esa puerta. Bueno, yo te digo, no te pierdas la puerta del Señor. No te pierdas el entrar al año de Dios y decirle, Señor, gracias, este es el mejor tiempo. Este es el mejor tiempo para vivir, mi hermano. Yo agradezco a Dios por el tiempo que estoy viviendo. No me miro viviendo hace 500 años, viviendo hace 1000 años, viviendo en otra época. Este es el mejor tiempo, es el tiempo cuando puedo mirar la mano del Señor. Es el año del tiempo cuando yo puedo ver libertad, cuando yo puedo ver bendición, cuando yo puedo ver la gloria de Dios, la bendición del Señor. Mire, ¿cómo nos encendemos para Dios? ¿Cómo caminamos encendidos? ¿Como creyentes? ¿Como predicador? ¿Como quien dirige la alabanza? ¿Como quien toca un instrumento? ¿Como hijo de Dios? ¿Cómo caminamos encendidos? La respuesta es con el fuego de Dios. ¿Y de dónde se agarra el fuego de Dios? Del altar, según la Biblia, del altar de Dios. Porque Él es el que enciende el fuego. Un día Dios mató a 2 hijos de Aarón porque ofrecieron fuego extraño. No era el fuego de Dios. Pero yo voy a mirar esa gloria y estoy mirando esa gloria cuando del altar de Dios la gente se enciende. Cuando veo que se enciende el que predica, el que dirige, el que toca, digo, Señor, con el fuego de tu altar, Señor. Hoy es el año favorable. Hoy es el año que a pesar de nuestras faltas tenemos acceso a esas cosas maravillosas de Dios. Hoy es el año favorable. Entonces el año del jubileo, donde las cosas se le pierden valor. Versículo 54 dice, 25-54 de Levíticos, dice, aunque no sea redimido por estos medios, todavía saldrá libre en el año del jubileo, él y sus hijos con él. El que no se pudo redimir él solo, llegará el año del jubileo y va a ser libre. Versículo 55. Pues los hijos de Israel son mis siervos míos son, a quienes saqué de la tierra de Egipto, yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces el año del jubileo era año de libertad. El año del jubileo daba la oportunidad, pongan atención a esto, si estamos en el año del jubileo nosotros, el año del jubileo daba la oportunidad de reconstruir la vida social y la vida económica. Es decir, que si alguien no la reconstruye es porque no quiere creerle a Dios. No quiere agarrar la bendición de Dios. Yo no sé quién fuiste en el pasado, mi hermano. Y tampoco me interesa. Tampoco me interesa. Tal vez fuiste el peor matón, el peor borracho, la peor prostituta. No sé, yo no sé quién fuiste en el pasado. Y tampoco me importa. Lo que sí quiero decirte que estamos en el año del jubileo. Y el año del jubileo, mi hermano, es la oportunidad de reconstruir la vida social y económica. Es para que tú reconstruyas. Lo que pasó, pasó. Ahora estás en el Evangelio, ahora estás en la casa de Dios, ahora estás en la era de Cristo Jesús, en la era de la iglesia. Tal vez fuiste, hermano, una persona perdida en la sociedad. Tienes la oportunidad de reconstruirte. El hombre allá afuera no se va a olvidar de lo que tú hiciste, pero Dios dice, yo me olvido de lo que hiciste. Y voy a reconstruir tu vida y te voy a poner en alto y te voy a dar honor. Tal vez fuiste una persona pobre económicamente. Pobre, cuando digo pobre, mi hermano. Sabes, vienes al Evangelio, te entregas a Cristo Jesús. Dios hace nuevas todas las cosas y tienes la oportunidad de reconstruir tu economía también. Por eso el que se vendía como esclavo y no tenía la oportunidad de redimirse a sí mismo, de pagar su propio rescate, tenía que aguantarse hasta el año del jubileo, no le quedaba de otra. Pero en el año del jubileo salía libre él y salía libre su familia también. Y entonces él en ese año tenía la oportunidad de reconstruir su vida social y de reconstruir su vida económica. En el Evangelio todos tenemos la oportunidad de reconstruir nuestra vida. De creerle a Dios, mi hermano. El que no le cree a Dios, mira, el que no le cree a Dios sigue viviendo debajo y sigue comiendo migajas. Pero según la Biblia, según la promesa del Señor, te pondré cabeza por cabeza y no por cola. Serás el que preste y no el que pida prestado. Él se compromete a darnos un lugar de honor.
en el Evangelio, para Dios eres importante. Amén. Tal vez digas, pastor, pero yo como que no le importo a nadie. Para Dios eres importante. Para Dios eres muy importante. Solamente que te decidas caminar con Dios, creerle a Dios y decirle, sí, Señor, yo acepto ese regalo que tú tienes para mí. El año del jubileo. En Primera de Pedro, yo trato de ir cerrando esto. En Primera de Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. Mire qué tiempo vivimos nosotros. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente, o sea, no fueron flojos, ellos diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber, querían saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Diga conmigo, las glorias que seguirían. ¿Sabes que Dios quiere que vivan las glorias de Dios aquí en la tierra? Que vivan las glorias de Cristo aquí en la tierra. El padecimiento de Cristo Jesús sucedió hace 2000 años. Pero después del padecimiento habría glorias que lo seguirían. Hay un versículo que no está del todo bien traducido, porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No es tan correcto. En el original no es así. Porque si así fuera, Cristo no está crucificado el día de hoy. ¿Verdad que no? Entonces no puedo decir con Cristo estoy juntamente crucificado. Creo que es la versión de las Américas la que dice con Cristo he sido juntamente crucificado. Es decir, yo fui crucificado cuando Cristo fue crucificado. Pero ahora, lo que vivo, lo vivo en Cristo Jesús. Ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo no crucificado. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso, indagaron diligentemente qué persona o qué tiempos les daba a entender dentro de ellos el Espíritu de Cristo. Dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y al predecir las glorias que seguirían después de los padecimientos. Versículo 12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces a ellos les fue revelado, hermano, que habría esas glorias, que ellos no se servían a sí mismos, sino a nosotros. En estas cosas que dice que ahora os anunciamos. ¿Cuáles cosas? Las glorias de Cristo Jesús. Las glorias que seguirían después de los padecimientos de Cristo Jesús. Entonces ellos querían saber qué tiempo, qué kairos. ¿Cuándo va a suceder? Porque un día se va a abrir la puerta. Miren, hay otro kairos de Dios. ¿Cuándo? El kairos de Dios es cuando la venida del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, nadie sabe la hora, ni el Hijo, ni los ángeles, sino solamente el Padre en su propia potestad, en su propia autoridad. Solamente Él la conoce. Todos quisiéramos saber a qué horas, ¿verdad? A qué hora se va a manifestar. Pero lo que sí puedo decirte es que ahora estamos aquí en el tiempo de la iglesia, en el tiempo del año favorable del Señor. El año cuando podemos predicar el reino de Dios. Porque la ley y los profetas se predicaron hasta Juan. Se proclamaron hasta Juan. Se enseñaron hasta Juan. Pero desde entonces ahora se predica el reino de Dios. Dios está aquí en medio nuestro. El poder de Dios está en medio nuestro. A Marta le dijo el Señor Jesús, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba ahí. Estaba levantando a Lázaro entre los muertos. Hoy puedes y puedo experimentar el poder de Dios. Entonces yo termino con esto. Pasa el grupo de alabanza. El año del jubileo, el cual el Señor Jesús fue el que lo trajo. Las deudas son perdonadas, los pecados son perdonados, la sanidad
es liberada. Es el año del perdón, el año de la salvación, el año de la liberación y el año del favor extremo de Dios. Piense si usted está aprovechando esto el día de hoy, si estamos aprovechando esto. El año del jubileo que está hoy activo aquí en la tierra, porque Cristo Jesús lo trajo y estamos en la era de la iglesia. Este es el año cuando las deudas son perdonadas, cuando los pecados son perdonados, cuando la sanidad es liberada, cuando la riqueza es liberada. Es el año del perdón, es el año de la salvación, es el año de la liberación y el año del favor extremo de Dios sobre la tierra. Es decir, que Dios se vació en favor sobre la tierra, mi hermano. Y yo soy receptor. Y yo lo recibo. Y es para mí, diga conmigo, y es para mí. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por enviar a Cristo Jesús. Gracias porque al tiempo de Dios vino Jesús. Al tiempo de Dios vino y trajo esa trompeta. Y trajo ese grito. Y trajo ese consumado es. La puerta se abrió. El templo abrió la puerta para que entráramos. Señor, te bendigo y te doy la gloria. ¿Quieres decirle yo recibo? Yo recibo, Señor, tu favor. Yo recibo, Señor, tu presencia. Yo recibo liberación. Si estás enfermo, mi hermano, y estás pensando que porque te portaste mal, estás pensando que Dios te castigó, estás pensando que no mereces, tienes que soltar eso. Tienes que soltar eso. Tienes que decir: Señor, yo recibo tu perdón, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo recibo mi sanidad. Diga conmigo: yo recibo mi sanidad por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo recibo mi sanidad, mi fortaleza, no de acuerdo a mi conducta, sino de acuerdo a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Yo recibo todo por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por el perdón de Dios. Gracias, Señor, porque estoy en esta época, estoy en este tiempo. Hoy podemos ver tu perdón, hoy podemos ver sanidades, hoy podemos ver liberaciones, hoy podemos ver tu reino en medio nuestro, moviéndose en medio de tu iglesia, Señor. Yo te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Aquí estamos delante de ti, Señor. Estamos en la presencia del Señor. Estamos en su presencia. Vive en su presencia, habita en su presencia y recibe todo lo que Él te da, solamente porque te ama, porque es bueno y porque Él quiere proclamar su bondad para con nosotros. Proclamamos y predicamos la bondad del Señor. ¿Quieres decirlo en su presencia? En su presencia, en tu presencia, solo en tu presencia. Ahí estoy seguro, Señor, y te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tengo libertad. Recibe la vida. Recibe que Dios está contigo, mi hermano. Recibe que Dios te ama. Recibe que el Señor Jesús fue ungido. El cuerpo de Cristo fue ungido. El cuerpo de Cristo está ungido hoy por toda la tierra. El cuerpo de Cristo está ungido hoy por toda la tierra para proclamar el evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para proclamar el perdón de Dios, el perdón que fortalece, el perdón que fortalece. Él quiere fortalecerte, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque
porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia. Ay, Señor, estamos en la presencia de Dios. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios. Somos de Dios. Y estamos viviendo en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor. Puedes acercarte al altar de Dios y tomar de su fuego, del fuego del altar, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Señor, Padre, te adoro y te bendigo y te alabo, Señor. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Padre, que cada uno viva con la conciencia de que tú estás con él, conscientes de tu poder sobre ellos, alrededor de ellos, en todo lugar donde van, y que pueden desprender de ti virtud, que pueden desprender un milagro, que pueden ver tu poder, que pueden ver tu gloria en cada área de sus vidas, Señor, en su familia, en sus hijos. Que crean en tu poder, que no crean lo que ven, que no crean lo que oyen, que crean en tu poder, en lo que tú haces, Señor. Padre, te bendigo, oh sí, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré. Estamos seguros en Él, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Sí, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, por tu amor y tu gracia. Amén.